Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio técnico contable, más que nada de amigos, partida doble. Cada vez vamos avanzando un paso más, cada vez nos acercamos un poco más a ustedes, gracias a sus comentarios, gracias a las veces que han compartido estos videos que de alguna u otra manera tratan de apoyar su ejercicio profesional, tratan de tal vez aclarar algunas dudas que pudieran tener. Como siempre, es un gusto acompañarles, es un gusto que ustedes nos acompañen a nosotros desde donde están y bueno, hacerles llegar un cordial saludo, ¿no? Siempre agradeciendo sus minutos, el tiempo que ustedes dedican a poder acompañarnos. ¿Está bien? Bueno, en esta ocasión, como siempre, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados, entre ellos, obviamente, nuestro querido Manolo Morales. Osvaldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y como invitado especial para esta jornada lo tenemos al licenciado Ángel Conradi, con quien nos une una amistad de hace bastante tiempo, ¿no? Angelito, qué gusto tenerte. Osvaldo, gracias por la invitación y deseoso de compartir algo de lo que conocemos de nuestra profesión con tu auditorio. Genial. Muy bien, lo que hoy nos reúne, el tema que vamos a tocar en este programa es algo bastante delicado, bastante neurálgico, digamos, es un poco, posiblemente estos temas no se tocan tan libremente, pero ahora lo vamos a tocar de un modo bastante profundo, ¿está bien? Y justamente para ello lo tenemos al licenciado Conradi. Ángel, antes de empezar con esta temática tan importante que tenemos, me gustaría que nos hables acerca de tu formación, de tu ejercicio profesional, a qué te dedicas cotidianamente en la profesión. Sabemos que das docencia, pero háblanos tú, por favor, acerca de tus actividades. Bueno, haciendo un pequeño resumen de mi vida profesional, comentarte que hemos salido de la misma institución, del ISEC La Paz. Del poderoso ISEC La Paz. En 1992. Después soy también egresado de la Universidad de La Salle, como grado de Contador Público, licenciado en Contaduría Pública. Tengo diplomados en Educación Superior y en Tributación. Y ahora estoy ejerciendo la profesión libre en parte de mi tiempo. Dicto docencia. He vuelto a mis raíces, volviendo a dar cátedra al ISEC La Paz, que ahora lastimosamente ha cambiado de nombre, ahora se llama ITC La Paz. Y comentarte que ahora, en el mes de octubre, nuevamente he sido nombrado por la AIC como parte de la Comisión de Tributación y Fiscalidad, y seguir trabajando este año y el próximo año en la AIC, en esa comisión. ¿Pese que no perteneces al directorio de algún colegio? Sí, lastimosamente mi colegio no me postuló, pero el Colegio Nacional, como es el ente matriz, fue el que me nominó y fue el único del Departamento de La Paz que aprobó, y tengo el memorándum para certificar que pertenezco nuevamente a la IC y a la Comisión de Tributación y Fiscalidad. Genial, sinceramente es para felicitar, ¿no? Y también felicitarte, es bueno, queridos amigos, es bueno devolver de algún modo algo de lo que nuestras instituciones de formación profesional en algún momento nos dieron. En caso de Ángel, está devolviendo con docencia, ¿no? Con devolver un poquito de ese tiempo que en algún momento nosotros vamos a aprovechar de nuestros docentes, ¿no? Hace tiempo. Sí, compartiendo lo que sabemos de la profesión y guiándolos a los nuevos profesionales y a las nuevas generaciones de contadores. Claro. En nuestro caso también hemos devuelto un poquito, aportando, o sea, tratando de hacer que esas cosas funcionen, ¿no? Muy bien, Manolo, entraremos de lleno entonces a este tema tan importante, tan ríspido, tan difícil, pero a la vez tan determinante, ¿no? En su momento. Alguien me preguntaba, Ángel, y me decía, yo soy ingeniero financiero
y en la formación que tengo me han enseñado contabilidad. ¿Puedo hacer contabilidad? Yo me siento en la capacidad de hacerlo. Y bueno, así como un ingeniero financiero, lo mismo alguna vez me dijeron un ingeniero comercial, lo mismo me preguntó un administrador de empresas. La pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para ejercer la profesión contable? Para hacer un poco de retrospectiva e irnos hasta la primera norma que ha establecido los requisitos que deben cumplir los profesionales que van a hacer y ejercer la contabilidad, llamadas anexas. La ley del 27 de diciembre de 1944 establece los primeros lineamientos y la primera reglamentación para acreditar a todos los profesionales de auditoría financiera, contabilidad y teneduría de libros, y ellos son los habilitados para ejercer la profesión y realizar los registros contables de las empresas. Después, posteriormente, podemos irnos un poquito más cerca de la ley 3911, que primeramente nació como decreto en el gobierno de Hernán Siles Suazo y posteriormente Víctor Paz Tesoro lo elevó al rango de ley. Si no me equivoco, es el 5 de octubre del año 1947, en el cual ya se le da el rango de ley al decreto 3911. Y en ahí también establece quiénes son los habilitados para ejercer la profesión contable. Y si nos vamos a mayor detalle, podemos caer en la resolución ministerial 1385/89 del Ministerio de Hacienda, donde ya establece la obligatoriedad de los registros de los profesionales y toda la documentación que tienen que cumplir ante las autoridades y los colegios de profesionales para habilitarse legalmente para el ejercicio de la profesión y presentar los estados financieros. Entonces, ¿estaríamos hablando únicamente de contadores? No solamente de contadores, como te comentaba, auditoría, esa ley de 1944. ¿A qué profesionales incluye? En su nacimiento separa de 3 categorías. Ahí las tenemos en la primera categoría a los auditores y a los contadores generales. En la segunda categoría tenemos a los contadores y en la tercera categoría tenemos a los tenedores de libros, que no tenían un título pero estaban registrados ya como tenedores de libros. Entonces, en la actualidad estaríamos hablando de contadores públicos autorizados, estaríamos hablando de contadores generales, de contadores y de auxiliares de contabilidad. Auxiliares de contabilidad, exactamente. Entonces, estaríamos enmarcando únicamente en esas 4 profesiones. Sí, los que la ley norma con ramas anexas los tiene a los contadores y los tenedores de libros. Bueno, lo que nos comentas es ciertamente cierto, ¿no? O sea, alguien también a mí me decía, yo soy administrador de empresas y de pronto si tú todavía no estás habilitado, pues no, yo no lo voy a firmar, ¿no? Y ahí viene de pronto la pregunta, ¿no? Si estos profesionales pueden elaborar o, por ejemplo, firmar estados financieros. Inicialmente, cuando se han creado los colegios de profesionales, no estábamos separados, todos pertenecíamos al Colegio de Economistas, y de ahí recién se han separado el Colegio de Contadores, que solamente estaban especializados para ejercer la profesión de los registros contables, la formulación de los estados financieros, y después, posteriormente, ya nació el Colegio de Auditores o Contadores Públicos. ¿Qué sería el más joven? El más joven. Y ahí ya se ha separado las áreas de trabajo que tenemos. El contador es el que prepara, registra y elabora los estados financieros. El auditor, como su nombre lo indica, la auditoría es una rama de las ciencias de las finanzas que hace la revisión y la validación del trabajo de contabilidad. Exactamente. Bastante interesante.
Acá estoy viendo el Código de Comercio. En el Código de Comercio establece la obligatoriedad a todo comerciante de realizar contabilidad según a la dimensión, al tamaño y a la naturaleza de la empresa. Pero también habla y dice, quienes pueden hacer contabilidad son aquellos profesionales legalmente habilitados. Esa frase, legalmente habilitados, ¿a qué se refiere? Si volvemos al registro de profesionales que ha establecido la ley del 27 de diciembre de 1944, al separarlos, establece cuáles son los documentos que debe presentar cada uno. De la primera categoría, los auditores y los contadores generales, qué documentos deben presentar para su registro. Y además, el Estado iba a ser un ente fiscalizador, porque uno de los miembros del Ministerio de Educación, otro miembro del Ministerio de Finanzas y un miembro del colegio o la Federación de Profesionales Contables iban a ser miembros de la Junta de Registro de Profesionales, los que iban a registrar a todos los profesionales de acuerdo a la ley de 1944. Y la ley 3911 únicamente se apoya en lo que dice esa ley y también separa las categorías de los profesionales y establece los nuevos procedimientos para... En la actualidad, ¿cómo serían esos procedimientos para que un profesional esté legalmente habilitado? Para que esté legalmente habilitado, debe estar inscrito en su colegio. El título en provisión nacional, si bien nos da el carácter de técnico superior, la certificación de cómo pasar sí, pero para que puedas firmar un estado financiero debe estar registrado en un colegio departamental y nacional. Departamental y nacional que valide tu formación y tu actividad económica como profesional. Dentro de la ley 3911 y el decreto supremo 755 establece también los procedimientos para el registro de los profesionales. Ya, entonces estamos indicando de que para que uno pueda ejercer para que uno pueda estar legalmente habilitado, primero tiene que tener el título en provisión nacional, obviamente, por un lado, luego registro en su colegio departamental y luego nacional. Exactamente. Pero aquí viene un pequeño detalle. Sí, o sea, tal vez es el detalle que están pensando, ¿no? O sea, en algún lugar, en algún momento, nos han hecho creer que teniendo el título en provisión nacional, puedes ejercer la profesión, en este caso de la contabilidad, ¿no? O sea, y como que no fuera necesario el hecho de colegiarse, ya sea el colegio de contadores o el de auditores o el CAU, ¿no? No sé si estamos en lo correcto. No, y eso creo que viene de una disposición ministerial de la educación. No sé si estoy mal. Ejercer la profesión sí, puedes hacer el trabajo puedes presentar tu título en provisión nacional que acredita tu formación profesional, pero los que validan los estados financieros son aquellos que están colegiados, son los únicos que pueden firmar los estados financieros. Y como que lo dice, tocaba el tema del Código de Comercio, ¿no? El artículo 39 del Código de Comercio especifica justamente eso, ¿no? ¿Quiénes son los habilitados a llevar o a elaborar contabilidad? Son aquellos profesionales legalmente habilitados. Entonces, estar colegiado es estar habilitado legalmente, ¿no? Sí, porque dentro de la resolución ministerial 385 establece que la entidad podrá fiscalizar o verificar si el profesional firmante está registrado y si tiene su registro único de contribuyente, que ahora lo conocemos como el número de identificación tributaria, el SONIT, y si ha cumplido con sus obligaciones tributarias. Eso es para que también aquellos que ejercen la profesión libre, si bien están haciendo un trabajo, la prestación de sus servicios, también tienen que cumplir con el Estado. Entonces, título, registro en sus colegios,
Además, departamentales y nacionales. que tengan su registro en impuestos nacionales, en este caso, y que estén al día con sus impuestos. Estén al día. Y con sus cuotas de colegio también. Ya que tocas el tema del Servicio de Impuestos Nacionales de la Administración Tributaria, quiero preguntarte acerca del registro de profesionales de contables, ¿no? Del CREA. Bueno, ¿Cómo anda? Es un proyecto que se ha venido mencionando hace bastante tiempo, ¿no? En realidad se viene mencionando, creo, desde la EDND, que se viene manejando, que ha sido modificada con esta, la 17.4 o la 18.4, si no me equivoco, de la elaboración de estados financieros auditados. Desde entonces ya se venía manejando la idea de formar o que de generar un registro a partir de que la administración tributaria lleve un registro de los profesionales habilitados para elaborar estados financieros con fines tributarios o para enviar a la administración tributaria, ¿no? Sí. No es nuevo este tema del CREA. Sí, como tú bien lo dices, Manolo, no es nuevo. Si ya en el año 1944, con Alberto Villarreal, que era el presidente, Todavía ha establecido que el Y va a haber un Estado registro. ha creado un registro de profesionales. No solamente los que estamos registrados en la Federación de Contadores, sino también el Estado iba a controlar aquellos profesionales que ejercían la profesión. Auditores, contadores, contadores generales y los tenedores de libros. Entonces, al CREA lo tenemos que ver como una oportunidad de clarificar nuestra profesión, de que nos controle, que el trabajo que estamos haciendo esté enmarcado en normas legales y en normas técnicas, y que el profesional cumpla también con el Estado, que aporte a nuestro país. Claro. Bueno, esta parte me encantaría que me des tu opinión personal. Mucha gente, este tema del registro de impuestos de profesionales contables en impuestos nacionales, mucha gente lo vio como una especie de intromisión, digamos, como una especie de que ahora nos van a controlar bastante, que es bueno, que es malo, y para qué están los colegios, quieren hacer desaparecer los colegios, etcétera. O sea, mucha gente tiene sus criterios tal vez un poquito alarmantes, digamos, pero me encantaría saber tu opinión al respecto. Bueno, personalmente yo creo que no se tiene que ver como un riesgo profesional que el Estado quiera regular esta actividad, como hemos visto lastimosamente cerca de las oficinas de impuestos nacionales se han abierto edificios que tienen varios contadores y algunos que no están registrados en sus colegios, o algunos que no tienen su documentación en orden. Entonces, el CREA va a ser una oportunidad de que a todos aquellos profesionales contables legalmente habilitados, como dice la norma, como dice nuestro Código de Comercio, puedan ejercer la profesión y los colegios puedan validar, coadyuvar a que sus asociados puedan inscribirse y facilitar tal vez en algunos casos un nexo con impuestos nacionales para que también las empresas cumplan con sus obligaciones de acuerdo a disposiciones legales. Es una manera de formalizar el asunto, ¿no? Sí. En cierto momento, pero esto ha generado cierta resistencia en los colegios, ¿no? En algún colegio departamental, ¿no? Y se sabe que, cuando ya esto quería implantarse en 2016, si no me equivoco, ha generado cierta resistencia, ¿no? en algunos colegios. La resistencia yo creo que ha sido por la desinformación que ha surgido de la parte de impuestos nacionales. En vez de verlo como un enemigo de impuestos nacionales, lo tenemos que ver como un ente regulador y un ente facilitador de nuestra profesión. Y en vez de pelearnos, más bien darle la mano y decirle: si quieres registrar a profesionales,
nosotros te podemos ayudar y podemos coadyuvar porque la ley nos ampara. ¿Quiénes son los legalmente habilitados? Los que dice y establece el Código de Comercio. Los que tienen el título de provisión nacional y los que están legalmente registrados en sus colegios profesionales. Porque además, ¿cómo demostramos que estamos registrados en nuestro colegio de profesionales? Cuando los colegios emiten las solvencias. Y lastimosamente una resolución normativa del directorio ha limitado este tema. Ha limitado o ha creado un poco de confusión, tal vez. Ha creado exactamente un poco de confusión de que no era necesaria la solvencia del profesional para que sus estados financieros sean legales. Pero ni siquiera, digamos, para ese ente solamente ahora, ¿no? O sea, ciertamente para impuestos aparentemente ya no es necesario, ¿no? Pero también para actualizar tu matrícula de comercio, yéndome a una empresa, tampoco ya me piden solvencia, ¿no? Entonces, o sea, son dos frentes en los cuales, digamos, el tema de la importancia de la solvencia se está viniendo menos. Claro, a ese punto vamos a llegar. ¿Sí? En este programa vamos a tocar también ese punto. O sea, estén atentos, no nos cambien, porque vamos a tocar ese tema de la solvencia, que es igual muy importante. Pero antes, Ángel, tenemos entonces los requisitos para ejercer la profesión, va a haber un cierto registro, etcétera, 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 estamos metidos en eso. El Código de Comercio nos respalda, digamos, pero también habla de responsabilidades. Exactamente. La responsabilidad del contador. A ver, la pregunta es así. En primer lugar, agradecer a toda nuestra gente que nos ve y que de vez en cuando nos consulta, nos hace preguntas. Y a veces uno se queda con la respuesta ahí, ¿no? O no puedo contestar a plena satisfacción, digamos. Pero este es el momento de aclarar este tema. Ángel, si bien la responsabilidad del profesional contable es ejercer bien su profesión, digamos, ¿no? Hacer una contabilidad acorde a normativa tributaria, técnica y demás, pero la responsabilidad de errores, digamos, involuntarios o tal vez por negligencia, podrían ser en algún momento catalogados como tal vez dentro de un marco civil o penal. Tendríamos que separar la responsabilidad en dos partes: la responsabilidad legal y la responsabilidad moral. Ya, muy bien. La responsabilidad legal está establecida por disposiciones legales. Ahí tenemos a la ley 2492 que establece la responsabilidad solidaria que debe tener el profesional contable. ¿Por qué? Porque el profesional contable, si bien en la ley 2492 no aparece el nombre de que el contador será responsable, nosotros al recibir la documentación de nuestros clientes, de las empresas, hacer el registro, la clasificación, ordenar y prestar nuestros servicios e informar a los entes reguladores, tenemos responsabilidad de nuestro trabajo. En el artículo 28 de la ley 2492 se establece responsabilidad solidaria. ¿Estaríamos hablando de la responsabilidad subsidiaria? No. La responsabilidad solidaria es por el trabajo que se hace en el registro de todas las operaciones que tenemos, porque nosotros somos responsables al ejercer nuestra profesión. ¿Y qué tipo de responsabilidad subsidiaria y es otra cosa. Sí. ¿Cómo se califica la responsabilidad subsidiaria? Cuando hay un trabajo mal hecho y en el cual se establece dolo. Las acciones del contador o las acciones del tercero responsable, como dice la normativa, son dolosas. ¿Y qué es el dolo? Actuar con premeditación. Conociendo la norma, tú transgredes la norma. Ese es dolo. Ahora, si nos vamos al ámbito legal penal, demostrar el dolo es bastante subjetivo. Por eso en algunos casos, algunos contadores traspasan la línea que establece
responsabilidad solidaria. O sea, para ir en orden, una cosa es, digamos, la responsabilidad profesional, que tiene que ver mucho con la responsabilidad ética, ¿verdad? Como te decía, separamos la responsabilidad legal con la responsabilidad moral. La responsabilidad moral ya va con la ética y la formación del profesional y los valores que tiene que tener el profesional. Genial. En el caso de responsabilidad civil, habría, si es que se identifica plenamente, un daño económico, ¿no?, a la empresa. Si las acciones o omisiones que haya tenido el profesional hacen que la empresa tenga un proceso civil, el profesional solidariamente sería responsable. Un ejemplo, el contador se ha olvidado que se le hacer su declaración a tiempo, eso le genera una multa, o en vez de registrar 10.000 has registrado 100.000, eso le crean diferencias, y además tal vez sea por impericia, por descuido, por error u omisión. Ese daño económico que se puede identificar a la empresa a través de un proceso, digamos, de fiscalización, podría llegar a recaer como responsable al contador. Por la mala práctica profesional debe hacerse solidariamente responsable por sus acciones. ¿Eso qué quiere decir? Claramente, ¿qué quiere decir? Que el contribuyente, las empresas contratan al profesional para que realice cierto trabajo y ese trabajo debe estar enmarcado en normas legales y en normas técnicas. El incumplimiento de una norma legal, como sabemos, implica una sanción, que en algunos casos puede ser una multa o una sanción de acuerdo a la calificación que dé la administración tributaria. Y la transgresión de una norma técnica, en algunos casos, puede ser que el estado financiero pueda ser rechazado por el auditor que lo vaya a validar o lo vaya a revisar, que puede ser una observación que haya se incumplido principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces no hay una sanción pecuniaria en ese sentido, pero cuando se califica que las malas acciones que ha realizado el contador por no seguir disposiciones legales vigentes dañan económicamente a la empresa, el contador es solidariamente responsable y puede hacerse pasible a un proceso civil. Ahora, pero estamos hablando de un daño, de una afectación a la empresa, ¿no? Pero ¿qué pasa si se detecta una afectación al Estado con las acciones del contador? O sea, que intencionalmente de pronto haya sacado resultados negativos. Un ejemplo clarito, así, bien fácil, hay que hablar de las cosas fácil. He comprado facturas truchas, he incorporado, y eso me ha creado una fiscalización. De la fiscalización ha venido multas y un adeudo al fisco. Pero Osvaldo, y yo te pregunto, ¿quién ha comprado? ¿El contador o el empresario? Ahí entraría el subjetivismo. No, en la ley 2492 es clara, específica, dice que uno asume responsabilidades de manera personal. El contribuyente personalmente se ha registrado a la administración tributaria y la relación jurídico-tributaria es con el contribuyente y el Estado. Entonces, ¿a quién le va a cobrar el Estado? Al contribuyente, a quien lo tiene registrado y al que le puede exigir el pago. Otra cosa es que la empresa, el contribuyente, puede realizar en base a la revisión, a la fiscalización practicada por la administración tributaria, donde se ha evidenciado una mala práctica profesional o incluir operaciones que no están dentro del marco legal hacia el contador.
Y eso ya es el proceso civil del contribuyente contra el profesional. Justamente este tema era importante aclarar porque nos han comentado casos, ¿no?, al respecto, donde el contribuyente se niega a pagar, digamos, cierta cantidad de multas y todo, y le decía a su asesor contable: para eso te he contratado, por eso te he pagado tus servicios mensualmente, por eso he hecho esto, por eso. Por lo tanto, tú deberías haberme hecho un trabajo correcto, limpio, que yo no tenga ningún problema, y ahora me vienen con multas tan impresionantes. Por lo tanto, tú eres responsable. Entonces, ha habido ese caso. Entonces, es por eso la pregunta. Otros van, ¿no? Algún colega me decía, ¿no? Che, Jesús, mi cliente ha venido y me le molesto, me habla, ¿qué ha pasado? Le digo, es que me ha dicho que yo debo conseguir las facturas para su descarga, y que dice que conoce a otros colegas que se lo consiguen, pero yo, ¿de dónde puedo conseguir? ¿No? Y a eso te preguntaban, o sea, ¿cómo es responsable, digamos, el contador cuando el contribuyente le da las facturas o el colega contador consigue las facturas? Pues dentro de ¿Cuál sería el mecanismo para liberarnos de esos problemas? ¿O qué recomiendas tú, Ángel? Bueno, la recomendación, digamos, en el ejercicio profesional y lo que mi experiencia me ha enseñado es que debemos marcarle bien la cancha a nuestro cliente, a las empresas, al contribuyente. Ellos son responsables de la información que nos entregan. Nosotros somos responsables de nuestro trabajo. Nosotros recibimos la documentación y trabajamos en base a esa registramos y trabajamos en base a esa información. Asumiendo que es de buena fuente, claro, como dice la Constitución Política del Estado, de buena fe estamos asumiendo. Por eso, para que se puedan clarificar y marcar bien las responsabilidades, se tendría que firmar un documento, un contrato. Cosa que en nuestro medio no es una práctica habitual que lo hacen los profesionales. Me incluyo también, con varios de mis clientes, no tengo un contrato por escrito, sino solamente tengo un contrato verbal, y eso te puede llevar a muchas complicaciones porque todo es subjetivo. Me has dicho, no me has dicho, mejor si está escrito en un papel, y ahí aquí establece que mi responsabilidad está aquí y su responsabilidad está de aquí para allá. Justamente ese contrato es algo que habíamos hablado, ¿no?, en nuestros grupos de WhatsApp, etcétera, y es bien importante marcar las reglas del juego, ¿no? Exactamente, eso coadyuvaría a una mejor relación cliente con la empresa. Cierto. Muy bien, pasamos al siguiente tema. Angelito, la solvencia. En alguna RMD indica, y justamente hablábamos hace rato, y decía que no es necesaria la presentación de la solvencia profesional a momento de presentar estados financieros. Exacto. A momento de presentar estados financieros no es necesario o no es requisito la solvencia profesional. Lamentablemente mucha gente, o la mayor parte de los profesionales del rubro, han entendido de que no es necesario tener solvencia. Sí, han malentendido eso. O sea que, ¿para qué voy a ir al colegio? Mejor hago sin solvencia porque no es requisito. Me gustaría que aclaremos este tema, queridos compañeros. Bueno, a mí me gusta respaldar siempre en una normativa, y tenemos la resolución ministerial 385 del año 1989, del 10 de octubre, que resuelve en su artículo 3: al mismo tiempo se acreditará un certificado de solvencia profesional expedido por la institución colegiada perteneciente, que actuará como agente de información. De que el Ministerio de Finanzas, con esta resolución, obliga a todos aquellos que van a presentar un estado financiero
que debe ser acompañado con un certificado de solvencia profesional. ¿Y quién lo debe emitir? El colegio de profesionales del que está firmando el estado financiero. Ya puede ser el colegio de auditores o contadores públicos o el colegio de contadores de la paz, que son las únicas dos entidades colegiadas que agrupan a profesionales del área contable. Genial. Ahora, yendo un poquito más allá, para fines impositivos no es necesario presentar la solvencia al momento de presentar estados financieros, físicos, ¿no? Pero posteriormente puede ser exigido. Debe ser exigido porque el Código de Comercio así lo establece. Para que tus estados financieros sean legales, tengan la legalidad, porque van a estar firmados por un profesional, y el profesional habilitado, ¿cómo demuestra que está habilitado? Con su solvencia profesional. Si bien para fines operativos de la administración tributaria se ha sacado a la solvencia como un requisito de presentación, eso no excluye a la solvencia, que debe ser acompañante esencial de los estados financieros para que los estados financieros sean legales, para la legalidad de los estados financieros. Una porque si no, que saca, ¿no? Sí. Esto. Sin embargo, acá, por relación jurídica, esta tiene mayor jerarquía, mayor peso, mayor ¿no? jerarquía. Solamente la interpretación que le ha dado la administración tributaria es para que el contribuyente operativamente no tenga que hacer doble trámite. Ajá. Entonces, si no solamente haga un solo trámite, ya tú me presentes el estado financiero sin solvencia, no tengo problema de la solvencia. Pues no le está diciendo al contribuyente que no debe tener solvencia. Está diciendo, te acepto tus estados financieros sin solvencia. No le está diciendo, no saques solvencia. Entonces, ahí viene de pronto una pregunta entonces, ¿no? O sea, mis estados financieros, ¿hasta qué fecha debería yo solventarlos? La presentación de los estados financieros, ¿cuándo deben realizarse? 120 días posteriores al cierre fiscal. Ajá. Entonces, ese es el límite de la que debe recabarse la solvencia para que tus estados financieros tengan la legalidad. Y estén alineados también con mi solvencia. Exactamente. Ya, o sea, lo más sano sería estar dentro de los 120 días, la fecha de la firma, de la emisión de los estados financieros, la firma más la solvencia en la misma fecha. Lo más recomendable. Lo más recomendable. Pero, ¿qué pasa? Un ejemplo. El 30 de abril, todos están correteando para presentar y demás. Y dicen, mañana puedo ir al colegio o mañana pasado saco la solvencia, lo adjunto. ¿Valdría esa operación, digamos, con distintas fechas? No la limitación, pero para que tus estados a la finalización del plazo tengan la legalidad, tendría que estar dentro de la misma fecha. Porque antes de estos cambios, Osvaldo, tú te acordarás, o sea, cómo se presentaban estados financieros a la administración tributaria. Tú llevabas todo tu legajo de estados financieros al banco con solvencia, y el banco te lo sellaba, todo ese juego de estados financieros. Hasta la solvencia. Hasta la solvencia te lo sellaba el cajero, ¿no? Entonces, y eso era una constancia de que has presentado tus estados financieros dentro del plazo de estos 120 días que establece la norma, ¿no? Si hacemos una pero presentabas eso antes, o sea, después de esperar 5 horas, porque había gente que llevaba un montón de estados financieros. Sí, cierto. Haciendo una analogía así, todos debemos actualizar nuestra matrícula de comercio en las empresas comerciales, bancarias y de servicios que sean al 31 de diciembre hasta el 31 de mayo, ¿no? No hay nadie que nos diga, ya tienes que ir, si no te voy a multar. La EMP, por sorteo saca si has cumplido o no has cumplido. Y si tu actualización está después del 31 de mayo, es sanción. Te aplica la multa. Pero si has sacado antes del 31 de mayo, estás dentro del marco legal. Ya. Ahora, si nosotros tenemos una norma, una ley, 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 una ley
¿Y quién debe hacer cumplir los preceptos establecidos en el Código de Comercio? Es la ENA. Entonces, ¿quién te va a exigir principalmente la solvencia profesional que deben acompañar a tus estados financieros? Es la autoridad de empresas. Exactamente. A propósito, me encantaría hablar en algún momento contigo acerca de la autoridad de empresas, la capacidad de sancionar, la capacidad que tiene de ejecutar directamente, a veces sin previo aviso, pero que ejecutan más. Bueno, los plazos que tienen son más cortos, 48 horas. Claro, y es un poquito complicado, digamos, ¿no? Sería genial hablar acerca de ello y obviamente de su brazo operativo, que es una empresa, ¿no? Sería, digamos, un tema para que... Para unos 2, 3... Sí, exactamente, porque el reglamento sancionatorio de la AEM, si bien está ahorita con una impugnación, tarde o temprano va a volver a salir otro, corrigiendo los errores en los cuales se ha presentado la impugnación, y vamos a tener que cumplir, porque pero, es un ente regulador. Sí, pero esa resolución, la última que ha salido, ha sido impugnada y ha retrocedido a la de 2011. Pero nadie se da cuenta que la de 2011 es más dura. La otra era más flexible. Sin embargo, ha sido impugnada. Estaba más al detalle. Exacto. Sí. No dejaba tanto subjetivismo en las sanciones. Es muy ambiguo. Sí, bien subjetivo es la. Sí. Desde el punto de vista del fiscalizador ya lo interpreta. Este es. Sí. Es muy amplio. 1800 tenemos que hablar porque hay sentencias judiciales que orientan en cierto modo. Por ejemplo, una sanción debe ser en base a una norma taxativa clara, o sea, que no se pueda confundir, que no dé margen a otra interpretación. Y lamentablemente el manual que está en vigencia ahora es bastante global, ¿no? Es muy general. Bastante subjetivo, ¿no? Sí. Muy bien, entonces, el tema de la solvencia, de obtener solvencia para tener, para nuestros estados financieros, le da legalidad a sus estados financieros. Exactamente. Sin solvencia, son estados financieros que no tienen esa legalidad. Sí. Aunque tengan la firma del profesional, su sello y demás. Sí. Y eso lo sanciona la ENA. Está. Ya. Muy bien. En temas de... La nota no es chiquita, creo que es 1500 dólares. Wow. Tremendo. Muy bien. Ahora, obviamente, impuestos nacionales en algún momento, al momento de hacer una fiscalización, de seguro que también va a notar esa falencia, digamos. Sí, ¿O tendría que? Si nos vamos a las revisiones que está haciendo la administración tributaria, ya no son tan generales, son revisiones puntuales. Sí. Si Niero te hace presente sus libros de compras y ventas de la gestión 2015, de enero a diciembre, ya no. Las órdenes de verificación son 3: orden de verificación interna, orden de verificación externa y una orden de verificación como fiscalización externa. Y esos, ahí sí hay que tener miedo. Claro. En las dos primeras, ¿no? Sí, porque las dos primeras son señaladas únicamente para verificar ciertos errores o incumplimientos que haya tenido el contribuyente, para cruzar información. Muy bien. Volviendo al tema, entonces nuestros estados financieros solventados, en tu experiencia, ¿en qué casos se exige que los estados financieros sean solventados o que tengan solvencia profesional? En un balance de apertura. En un balance de apertura. Estaríamos hablando de balance, ¿qué más? Para actualizar la matrícula de comercio también les decía, hasta el 2015-16 sí era requisito la solvencia, pero como les decía hace rato, últimamente ya Fundempresa ya no nos exige la solvencia, ¿no? Y como que va en contraposición a lo que exige, digamos, el Código de Comercio, ¿no? Sí,
Si leemos así el Código de Comercio, ¿qué libro se exige? El libro diario, libro mayor, libro de inventarios, libro de balance. Por eso en la actualización de la matrícula de comercio, ¿qué es lo que te pide? Tu llenado de encuesta, tu balance y tu estado de resultados. No te pide flujo de efectivo, no te pide evolución del patrimonio, no te pide las notas. Entonces, por cumplir tal vez los preceptos que establecen nuestro Código de Comercio, viene de la década de Banzer, del 77. Del 77. Tal parece que hace falta actualizar, ¿no? Exactamente. Nos vendría bien una normativa que regule mejor la presentación de los documentos. Personalmente pienso que hace falta una política de incentivo, de control, de seguimiento, digamos, y de hacia las empresas, ¿no? O sea, no solamente una política sancionadora, sino más bien de control, de seguimiento, de acompañamiento, no sé cómo se le puede llamar. Digamos, te falta esto, ya tienes 3 días para cumplir con la exigencia, digamos. No directamente agarrar y aplicar la sanción. Bueno, es una idea personal, no es una idea personal. Y dentro de la EMPRO no existe el arrepentimiento eficaz, cosa que sí existe o el en plan la legislación tributaria, ¿no? O el plan pago. Sí. ¿Verdad? Uniformar, ¿no? El tipo de sanciones, la manera de ejecutar las sanciones, la manera de hacer el recaudo, no sé. Habría que uniformar eso, ¿no? Bueno, estamos tocando ya temas. Otro tema, ¿no? Sí. Bueno, entonces los estados financieros solventados nos servirían tanto para impuestos nacionales, por un lado, por otro lado, para la autoridad de empresas, la Caja Nacional de Salud. Podría ser. En los casos en los que de pronto tienes que hacer algún trámite por sí de baja de tus afiliados, te pide estados financieros, ¿no? Exacto. ¿No? Y donde tiene que reflejar la cuenta específica, sueldos y salarios, ¿no? Entonces, tal vez también ahí sería necesario que tus estados financieros estén solventados. Ya. ¿AFPs? Las AFPs que yo tenga conocimiento no hacen procesos de fiscalización. No fiscalización, pero te podrían solicitar, digamos. Solicitar no solicitan ni siquiera para la inscripción. No. Ah, súper. Los ramos. La ASUS. Sí ha establecido un proceso, como es una institución nueva de recuperación de la seguridad social a corto y largo plazo, está recién iniciando y vamos a tener que ver los alcances que va a tener. Entonces, lo más recomendable y lo correcto es sacar solvencia. ¿Para qué? Para darle legalidad a estos financieros, que además nos van a servir para obtener créditos u operaciones con instituciones financieras. Sí, la nueva ley de bancos obliga a que los estados financieros presentados para la solicitud de cualquier crédito deben tener el respaldo de la administración tributaria. Y obviamente el respaldo de la administración tributaria implica el formulario 500, me imagino, el 605. 605, eso implica todas las transacciones. Muy bien, como siempre el tiempo nos come, el tiempo nos gana. Querido Angelito, tus conclusiones de esta charla que hemos tenido, ¿no? Bueno, las conclusiones serían que nosotros como profesionales debemos cumplir las normativas, debemos exigir también a las instituciones que cumplan la normativa para el buen ejercicio de la profesión y que las actividades económicas independientes que tenemos como profesionales también tengan el respaldo por parte del Estado. Genial. ¿Tus conclusiones, querido Manuel? No, Osvaldo, mira, bonita la charla, siempre se aprende. Muchas gracias por nutrirnos de todo ese conocimiento. Tal vez muchos no lo sabíamos, pero es importante, ¿no?, que sigamos haciendo nuestro trabajo de la manera como la norma lo establece, ¿no? Bueno, Angelito, sabemos que en el Colegio Departamental de Contadores de La Paz
ya vamos a entrar a una época electoral. Y algún pajarito por ahí me ha comentado de que estás postulando a la presidencia. ¿Qué puedo decir yo? Una persona con una formación técnica de tantos años, somos creo de la misma generación. Alguien que ejerce la profesión del modo que lo haces tú. Y bueno, las ideas que seguramente deben tener respecto a la gente que está asociada al colegio. Desearte éxitos. Obviamente me gustaría en algún momento volverte a invitar para que nos muestres y hablemos de las cosas que se pueden hacer dentro de un colegio, dentro en este caso del Colegio Departamental de Contadores de La Paz, ver qué acciones se pueden tomar en beneficio. Siempre voy a hablar de la mayoría, porque los de arriba están arriba y los de abajo son quienes necesitan ayuda, tal vez necesitan un poco de esfuerzo, un poco de trabajo, un poco de dedicarnos algunos minutos, algunas horas para apoyar el correcto ejercicio de la profesión, ya sea desde un flanco, ya sea desde otro lado, desde otro frente, pero es importante siempre tener ese sentido de compañerismo, de camaradería, etcétera, ¿no? Y bueno, me gustaría invitarte, ¿no? En esa ocasión, ojalá que tengas un poquito de tiempo, podamos hablar. Bueno, agradecerte, Osvaldo, por la invitación y deseoso de compartir. Estamos en ese proyecto de aportar a nuestro colegio, intentando llevar las riendas para mejorar siempre la profesión contable, viendo siempre hacia adelante, intentar con las experiencias de otros colegios de afuera. Tengo varios amigos de varios países que compartimos experiencias y esas experiencias pueden nutrir a nuestro colegio. Por eso es la decisión de enfrascarnos en este proyecto para ayudar a nuestro colegio. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias a ti. Manolo, tu despedida. Nada, Osvaldo, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. No, un gusto, licenciado, conocerlo. Siempre aprendemos y este espacio es para eso, Osvaldo, y espero que a los que nos ven les haya sido provechoso este programa. Genial, yo creo que sí. Amigos, antes de la despedida quiero comentarles algo. Uno de nuestros compañeros de gente que trabaja con nosotros ha traído un equipo, una computadora acorde a las necesidades de los contadores, que va a venir incluida totalmente gratis una licencia profesional del sistema JET. En ese momento no tengo el dato exacto, pero sabemos que esta computadora va a estar orientada exclusivamente al trabajo contable y que obviamente lo van a poder tener disponible en todo el país. ¿Está bien? Con esa nota, a la siguiente pienso que vamos a tener mayores detalles. Me despido de ustedes, siempre agradeciendo su presencia. Bienvenidos y nos vemos en una siguiente oportunidad en este espacio técnico contable, más que nada de amigos que se llaman Partida Doble. Chao.